Esta semana tenemos que empezar con las intersecciones con los ejes de las funciones trigonométricas, ¿ok? Pero recuerden, la semana pasada, como nos quedamos practicando para el examen, no vimos los ejercicios de identidades trigonométricas. Entonces, eso es lo que vamos a empezar hoy y ya luego seguimos con lo de las intersecciones. Entonces, bien. Entonces, primero, recordar cuáles eran las identidades trigonométricas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de algunas identidades? ¿Cuáles eran? ¿No se acuerdan de ninguna? Ah, no, de ahí, chicos, de ninguna, ¿se acuerdan? Recuerden que lo vimos incluso aquí, en mediación, ¿verdad? Para que lo tengan ahí a mano. En mediación está aquí la ficha de identidades trigonométricas, que está esta fichita de aquí, ¿recuerdan? Entonces, las únicas que no les entran de ahí son las que dicen suma a producto y producto a suma. Estas no les van a entrar, entonces esas no se las estudian, pero todas las demás sí, ¿verdad? Las pitagóricas, que son como las principales, sí, esas hay que aprendérselas de memoria. Las recíprocas, ¿verdad? Que era lo que ya sabíamos, que secante es la recíproca de coseno, es decir, 1 entre coseno. Cosecante es la recíproca del seno y cotangente es la recíproca de tangente, ¿verdad? Las de confusión, las de reducción, las de suma y diferencia, ángulo doble, reducción de potencia. Y todas esas hay que aprendérselas. Las únicas que no son suma producto y producto a suma. ¿Ok? Entonces ahí están para que se las vayan estudiando, ¿sí? Desde ya, para que no les agarre hasta el final. Entonces, vamos a ver. Entonces, las identidades trigonométricas, habíamos estudiado las pitagóricas, ¿verdad? Esas, como les digo, son súper importantes saberlas porque me permiten pasar, por ejemplo, si queremos averiguar el seno y tenemos el coseno del ángulo, entonces nada más despejamos, ¿verdad? Entonces, la pitagórica relaciona seno y coseno. Si tengo una, puedo averiguar la otra. Lo mismo con tangente y secante, es decir, si tengo secante, puedo averiguar tangente o al revés. Y lo mismo con cotangente y cosecante. Entonces, las pitagóricas me ayudan para eso, para pasar, digamos, o despejar una en términos de la otra. ¿Ok? Recuerden que todo esto me va a funcionar para reescribir el criterio de una función trigonométrica. Entonces, si ocupo reescribir el criterio solo en términos de seno y tengo coseno, entonces puedo usar la pitagórica para reescribirlo en términos de seno. Que igual con un ejemplo va a ser más sencillo entender esa parte. La de la paridad, ¿verdad? O la reducción es cuando tenemos, por ejemplo, el seno del menos el ángulo, ¿verdad? Aquí era una coma. Entonces, por ejemplo, el seno de menos alfa va a ser igual a menos seno de alfa, ¿verdad? El menos como que sale del ángulo, ¿sí? Eso va a pasar con todas, ¿sí? Con cosecante, perdón, con tangente y con cotangente. Las únicas que no va a pasar eso van a ser coseno y secante. Coseno y secante, cuando nosotros tenemos coseno de menos alfa, es igual a coseno de alfa, es decir, no le sacamos el menos, ¿sí? Lo mismo con secante, no sale el menos, ¿sí? Pero las demás sí. Cosecante de menos alfa igual menos cosecante de alfa. Tangente de menos alfa igual menos tangente de alfa, ¿sí? Entonces, las únicas que no salen el menos es el coseno y secante, ¿verdad? Coseno y su recíproca. Ok. La suma y resta de ángulos, ¿verdad? Igual, aprendérselas no queda de otra. Cuando tenemos, por ejemplo, seno de alfa más beta, entonces era seno del primero por coseno del segundo más seno del primero por, perdón, seno del segundo por coseno del primero, ¿verdad? Ahora, digamos, ustedes se lo pueden aprender como ustedes quieran, ¿verdad? Una estudiante en un semestre me dijo, profe, yo me lo aprendí San Carlos, ¿sí? SC, SC.
como ustedes quieran, ¿verdad? Los signos del seno no cambian, es decir, cuando tengo seno de una suma, aquí también va a ser una suma, no va a cambiar. O al revés, ¿verdad? Si tengo seno de una resta, entonces aquí va a ser resta, ¿sí? ¿A dónde es que cambian los signos? Más bien en la del coseno. Cuando tengo coseno de una suma, es decir, coseno de alfa más beta, va a ser igual a coseno por coseno menos seno por seno, ¿verdad? O Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? CCSS. Ustedes se lo aprendan como quieran, si esa es una técnica. Si ustedes quieren otra, todo bien. Nada más aprendérselas bien, ¿verdad? Es decir, aquí si es más, aquí va a ser menos. Si aquí es menos, entonces aquí va a ser más, ¿sí? Tangente de una suma, esa es un poquito más complicada, pero igual, digamos que es fácil de aprenderse. Tendríamos tangente del primero más tangente del segundo, todo entre uno menos, y ahí sí cambia el signo. Uno menos la multiplicación de las tangentes, ¿ok? Entonces, ahí nada más aprenderse esas fórmulas, ¿sí? Luego tenemos la de el ángulo doble. Por ejemplo, la del seno de 2 alfa, es lo mismo que 2 por seno de alfa por coseno de alfa. O 2, perdón, coseno de 2 alfa. Esta tiene tres, digamos, tres opciones. Ustedes pueden usar la que gusten. Por ejemplo, si yo quiero averiguar coseno de 2 alfa y solo tengo el seno, entonces puedo usar esta última porque solo depende del seno. Si quiero averiguar coseno de 2 alfa y tengo coseno de alfa y seno de alfa, puedo usar eso porque depende de las dos y ya los tenemos, digamos. ¿Ok? Entonces vean que ahí hay varias opciones que pueden utilizar y la de tangente de 2 alfa. ¿Ok? Entonces, tengan a mano ahí su fichita de las identidades trigonométricas. Puede ser la que está en mediación, ¿verdad? La de la cátedra, o si ustedes quieren hacer su propia ficha, tenerlo ahí a mano nada más. ¿Ok? A la hora de estar estudiando. Ahora, vamos a hacer esta práctica. Por ejemplo, en la primera me dice, considera un ángulo en posición estándar cuyo lado terminal se encuentra en el segundo cuadrante. Si el valor del seno de alfa es raíz cuadrada de 5 entre 3, determina el valor exacto de coseno de 2 alfa y coseno de pi cuartos menos alfa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el punto A, ¿verdad? Coseno de 2 alfa. Entonces, para ese tipo de ejercicios es importante, digamos, ver todo lo que nos están dando, ¿verdad? Nos dicen que seno de alfa es raíz de 5 entre 3, ¿sí? Y me dicen que el lado terminal está en el segundo cuadrante. Ahora, la primera parte me dicen averigua el coseno de 2 alfa. Ahora, siguiendo las fórmulas anteriores, ¿cuál fórmula podríamos usar para coseno de 2 alfa? Según estas tres. ¿Cuál creen que nos conviene más? La primera, la segunda o la tercera. La segunda, plan. ¿Por qué? Solo, bueno, tenemos a seno, más bien, sería la tercera. Exacto, sería la tercera más bien. ¿Por qué? Porque ya tenemos el seno de alfa, ¿verdad? Bien, entonces coseno de 2 alfa va a ser igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa, ¿sí? Como ya tenemos seno de alfa, entonces seno al cuadrado es elevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces coseno de 2 alfa es igual a 1 menos 2 por raíz de 5 entre 3 a la 2, ¿sí? ¿Y cuánto daría eso? Una pregunta, aquí en este caso se pone radianes, ¿verdad? Ajá, O- ¿cuánto les da? Menos un noveno. Menos 1, ¿ok? Listo, ya tenemos coseno de 2 alfa. Ahora,
La segunda pregunta era, ¿cuánto es el coseno de pi cuartos menos alfa? ¿Cuál fórmula creen que vamos a usar ahí? Me piden pi cuartos menos alfa. Que pues es la misma, ¿no? Seguro. Porque en esta era coseno de 2 alfa. Y ahora tengo pi cuartos menos alfa. ¿Cuál tendría que usar? Ven que la del ángulo doble no me funciona porque no es el ángulo doble del coseno. Tengo que usar más bien la de la suma o diferencia del coseno, ¿verdad? En ese caso la diferencia porque es pi cuartos menos alfa. Tengo que usar esta de aquí. Entonces va a ser coseno por coseno más seno por seno. ¿Ok? ¿Verdad? Lo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces va a ser coseno del primero, aquí, coseno de pi cuartos por coseno de alfa, menos seno de pi cuartos Ahí no por, sería más, profe. perdón, sí, más. Gracias. Por seno de alfa. Muy bien. Ahora, de esa fórmula, coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos ya son números, sí, se pueden calcular ahí en la calculadora. Pero coseno de alfa y seno de alfa no, entonces tenemos que averiguarlos. Seno de alfa era el que ya me daban, sí, seno de alfa era este, raíz de 5 sobre 3. Pero coseno de alfa no lo tengo que averiguarlo. ¿Cómo creen que lo podríamos averiguar? Sí, coseno de pi cuarto, seno de pi cuarto son números, ya los tenemos. Seno de alfa, Despejando. pues los tenemos. Ajá. ¿Despejando cuál? De ahí que el coseno de alfa quede solo. Sí, pero no tengo ese tampoco. Eso es lo que estamos averiguando. Es decir, hay que despejar el coseno, pero no en esta fórmula, sino en otra. ¿En cuál creen que lo podríamos despejar? Tal vez en la de coseno alfa igual a coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. ¿Ok? En la del ángulo doble estás hablando. Y sí, ¿Ok? Podría ser esa, muy bien. Porque vean que ya tenemos coseno de 2 alfa, ya tenemos seno a la 2 de alfa. Podríamos despejar ahí el coseno, muy bien. Vamos a ver. Entonces, para averiguar aquí el coseno, podríamos aplicar esa. Coseno de 2 alfa es igual coseno a la 2 de alfa menos seno a la 2 de alfa. ¿Sí? Sustituimos ahí los valores que ya tenemos, que eran coseno de 2 alfa, que era lo que ya habíamos encontrado, menos un noveno. Coseno a la 2 de alfa, ese es el que queremos encontrar, menos seno a la 2 de alfa era raíz de 5 sobre 3 a la 2. Y despejamos, ¿verdad? Entonces, queremos despejar el coseno de alfa. Entonces, este raíz de 5 sobre 3 a la 2, como está restando, al otro lado pasa a sumar. ¿Cuánto daría esto? En la calculadora, raíz de 5 sobre 3 y todo a la 2 menos un noveno. ¿Cuánto daría? Medio 4/9. 4 novenos. 4/9. ¿Ok? Bien. Ahora, este, para despejar aquí esta potencia al otro lado, ¿qué operación realiza? Raíz. Raíz. Raíz, ¿verdad? Pero como es potencia a la 2, al otro lado va a ser más menos raíz
de 4/9, ¿sí? Entonces, coseno de alfa va a ser más menos raíz de 4/9. ¿Por qué más menos? Porque si yo elevo aquí, por ejemplo, no, y aquí raíz de 4/9 es 2/3, ¿verdad? Por ejemplo, si yo elevo aquí el 2/3 a la 2, me da 4/9. Pero si yo elevo también menos 2/3 y todo a la 2, también me da 4/9. Por eso a la hora de pasar de potencia a raíz, de potencia par, ¿verdad? A raíz de índice par, se le coloca más menos, porque puede ser tanto la solución positiva como la negativa. ¿Y Ahora, siempre pasa eso? sí. ¿Cuándo es que nosotros, digamos, no lo tomamos en cuenta? Dependiendo del contexto. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con triángulos rectángulos, ¿verdad? Un triángulo rectángulo no tiene sentido tomar un lado negativo, ¿sí? Entonces ahí solo tomamos la opción positiva. Por ejemplo, cuando estamos calculando Pitágoras, cuando pasamos la potencia al otro lado de raíz, no tomamos el más menos porque en ese contexto, como era geometría, de triángulos, digamos, rectángulos, no tiene sentido hablar de lados negativos. Pero en este contexto sí, porque ya es en un plano cartesiano. Entonces, esta información que me daban, que el lado terminal estaba en el segundo cuadrante, esa información me ayuda a decidir cuál de los dos cosenos vamos a tomar. Por ejemplo, aquí tengo el 2/3 positivo y el 2/3 negativo. ¿Cuál de los dos vamos a tomar si el lado terminal está en el segundo cuadrante? El positivo. Segurísima. El negativo en X, el segundo cuadrante es negativo, el de X es negativo, ¿no? Exacto, más bien al revés, ¿verdad? Como el coseno, recuerdan que era el valor de X, ¿verdad? De los puntos. Entonces, en el segundo cuadrante, el valor de X es negativo. Entonces, aquí vamos a tomaremos solo la opción negativa o la solución D. Muy bien. En el segundo cuadrante, solo el coseno es negativo, ¿verdad? Si estuviéramos hablando aquí del seno, en el segundo cuadrante hubiera sido la positiva, ¿verdad? Pero como es el coseno, entonces tomamos la negativa. Muy bien, y ahora sí nos devolvemos entonces a la fórmula que queríamos averiguar, que era esta de acá. Entonces, vamos a copiar eso. Ahora sí. Ahora, este coseno de pi cuartos, ¿cuánto sería? Ahí en la calculadora. ¿Cuánto le da coseno de pi cuartos? A En mí me da radianes. 0,999. En radianes. Me da raíz de 2/2. Bien, raíz de 2/2 por, ese es coseno de pi cuartos. Ahora, coseno de alfa ya vimos que era menos 2/3. Más seno de pi cuartos, ¿cuánto sería? En radianes igual. Me dio lo mismo que coseno de pi cuartos. Da lo mismo, ¿sí? Recuerden que en los pi cuartos el seno y el coseno son iguales, ¿verdad? Ujú. Raíz de 2/2 por, y seno de alfa era lo que ya me daban, que era raíz de 5/3. Ujú. Y ahora, ¿cuánto daría entonces toda esta operación?
¿Cuánto les da? Raíz de 10 menos 2 raíz de 2 sobre 6. Raíz de 10 menos 2 raíz de 2 sobre 6. Así. Sí. Ok, muy bien. Y listo. Sí, ese es un número, se ve feíto, pero es un número. Sí, hasta ahí llega. Es mejor dejarlo así de manera exacta que de forma aproximada, ¿verdad? Es decir, no dejarlo con decimales, dejarlo así. Muy bien. ¿Dudas, chicos, ahí? Algo que no haya quedado tan claro. ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, por ejemplo, cuando tengo que calcular una fórmula, ¿verdad? O una identidad trigonométrica y no tengo un dato, tengo que utilizar otra, ¿sí? Tengo que identificar cuál otra razón trigonométrica podría usar. De hecho, yo no la había pensado con esta, con la del coseno de 2 alfa. Yo lo había pensado con la pitagórica, ¿verdad? Es decir, como ya teníamos el seno, con la pitagórica, esta seno a la 2 más coseno a la 2 igual a 1, podríamos haber despejado el coseno, ¿verdad? Pero está muy bien, es decir, yo no había notado que ya teníamos esta, entonces podríamos usar esta. Está súper bien, ¿ok? O incluso esta también. Ujú. Porque ya teníamos el coseno de 2 alfa, ¿verdad? Si no, entonces hay que usar otra razón trigonométrica. Oye, otra identidad, perdón. Muy bien. Ahora, vamos con la segunda. La segunda dice, determina el valor exacto de tangente de 11 pi doceavos, considerando que 11 pi doceavos se puede escribir como pi cuartos más 2 pi tercios. Es decir, voy a ponerla aquí. Tenemos tangente de 11 pi doceavos. Y sabemos que 11 pi doceavos se puede escribir como pi cuartos más 2 pi tercios. ¿Qué creen que podríamos hacer ahí? La de sumas y restas de ángulos de tangente. Muy bien, exacto. Entonces, el ángulo que teníamos aquí adentro, ¿verdad? De tangente, 11 pi doceavos, lo reescribimos como la suma que ya nos dan y aplicamos la propiedad de suma, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tangente de pi cuartos más 2 pi tercios, ¿verdad? Y nada más cambiando lo que nos dan. Ahora, la, este, la fórmula o la identidad trigonométrica de tangente de la suma es esta de acá. Cuando tenemos tangente de alfa más beta, va a ser igual a tangente de alfa más tangente de beta entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Entonces, va a ser una fracción donde el numerador va a ser tangente del primero, que es pi cuartos, más tangente del segundo, que es 2 pi tercios, entre 1, y aquí cambia el signo, menos tangente de pi cuartos por tangente de 2 pi tercios. Ahora, tangente de pi cuartos, tangente de 2 pi tercios, todos esos son números, entonces se pueden calcular. Es decir, pueden ir calculando cada uno o pueden meter todo esto así tal cual en la calculadora, como ustedes quieran. A veces uno se pierde un poquito metiendo todo eso en la calculadora, entonces puede ir paso a paso, es decir, poniendo primero cuál es tangente de pi cuartos, cuál es tangente de 2 pi tercios, y luego ya metiendo las operaciones, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Tangente de... Entonces, tangente de pi cuartos es 1, más tangente de 2 pi tercios es menos raíz de 3, entre 1 menos 1 por menos raíz de 3.
Me corrigen, ¿verdad? Si algo lo puse mal. Y listo. Sí, menos 2 más raíz de 3. Ese sería el resultado final. ¿Ok? ¿Dudas? Ah, no hay en chat. Menos 2 más raíz de 3. Ajá, muy bien. Ok. ¿Listos? ¿Dudas? ¿O algo que no haya quedado Profe, tan sí, claro? ¿Sí? profe, sí, yo le pregunto, es que me enreda, digamos, como saber cómo qué fórmula voy a usar con lo que me están dando, digamos. O sea, como identificarlo. Ajá, eso es lo más difícil, ¿sí? Ya una vez que vos logres eso, ya es más fácil calcular. Por ejemplo, en esta primera, ya te lo decían como un poquito más fácil, que era lo que tenías que averiguar. Por ejemplo, coseno de 2 alfa, ya sabes que es del ángulo doble, ¿sí? Ahora, podés usar cualquiera de estas tres, nada más que esta y esta dependen de coseno y no tenés coseno. Entonces, digamos, sería un paso más averiguar primero coseno y ya luego coseno de 2 alfa, ¿sí? Puede ser por ahí. Luego, coseno de una resta de ángulos, solo hay una fórmula, ¿sí? No hay de otra. Entonces, usar esta. Pero esta igual ocupa el coseno. Entonces, averiguar primero el coseno. ¿Cómo puedes averiguar el coseno? Ok, ahí tenés que preguntarte, ¿qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Lo único que nos daban era seno de alfa. Y averiguamos también coseno de 2 alfa. Y ocupamos averiguar coseno de alfa. Entonces, ¿cuál lo mismo que cuando hacíamos lo de las razones trigonométricas, ¿verdad? Teníamos que preguntarnos cuál razón trigonométrica relacionaba, por ejemplo, opuesto y hipotenusa. Lo mismo aquí. ¿Cuál identidad trigonométrica relaciona coseno de 2 alfa con coseno de alfa? O coseno de 2 alfa con seno de alfa y coseno. O seno y con coseno, ¿sí? Preguntarse cuál identidad trigonométrica relaciona lo que tenemos y lo que queremos averiguar. ¿Ok? Ok, ok. Sí, sí, profe, ya me queda un poquito más claro. ¿Ves? Ok. Igual con la práctica va quedando un poquito más fácil, ¿verdad? Cuando ya ustedes se enfrenten como a un ejercicio y van a decir, ah, ok, esta, de fijo tenemos que usarla porque es la suma o la resta, ¿verdad? Coseno de alfa lo puedo averiguar con la pitagórica, por ejemplo, o no sé, ahí ustedes me preguntan. Ok, ahora tenemos estas otras dos. Dice, la tercera, considera un ángulo en posición estándar, beta, cuyo lado terminal se encuentra en el tercer cuadrante. Me dan el valor de tangente, ¿verdad? Me dicen tangente de beta es 2/3. Determina el valor exacto de seno de menos beta y tangente al lado de beta más 1. Ahora, lo mismo que les había preguntado antes, ¿verdad? Si tenemos tangente de beta y queremos averiguar seno de menos beta, ¿cuál identidad trigonométrica podríamos usar? Que puede ser que relacione tangente con seno, o qué podríamos usar ahí para llegar de tangente a seno. ¿Qué se les ocurre? Ninguna se les ocurre. Es decir, si tenemos tangente, ¿qué hacemos con tangente? ¿Cuál podríamos usar para encontrar qué? ¿Sí? ¿Cuál identidad trigonométrica relaciona tangente con alguna otra? Profe, la de tangente a la 2 más uno igual a secante a la 2. ¿Ok? Entonces, con tangente podríamos averiguar secante, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos con eso? Profe, si secante es la recíproca de seno, se le podría dar vuelta, ¿no? Y hacerla ya seno.
Podría ser, pero secante es la recíproca de ¿cuál? Es cierto, de coseno. De coseno. Pero si tenemos coseno, ¿cómo podemos averiguar seno? Con la relación de coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Muy bien, con la pitagórica. Muy bien. Entonces vean que ya hicimos como un caminito del que tenemos que seguir. Ok. Con tangente, ¿verdad? Vamos a volvernos aquí a las fórmulas. Profe, ¿Sí? o si seno es 1 entre coseno. Seno es 1 entre coseno, seguro. Ese es secante. Secante es 1 entre coseno. Ah, ok, sí, sí, perdón. Bien, entonces, tangente a la 2 más 1 es igual a secante a la 2. Entonces, con la tangente averiguamos secante. Secante, a su vez, es 1 entre coseno, ¿verdad? Entonces, si yo tengo secante, va a ser 1 entre coseno. Si tengo coseno, puedo averiguar entonces el seno con la pitagórica, ¿sí? Entonces ya hicimos como un caminito a seguir. No hay ninguna de las que hemos visto, ¿verdad? Que relacione tangente con seno. Entonces aquí ir haciendo un caminito, ¿sí? Un caminito que de tangente averiguo secante, con secante averiguo coseno y con coseno averiguo seno, ¿ok? Muy bien. Entonces, tangente a la 2 de beta más 1 es igual a secante a la 2 de beta, ¿sí? Tangente a la 2, como ya tenemos tangente, que es 2 tercios, lo elevamos a la 2. Entonces, 2 tercios a la 2 más 1 es igual a secante a la 2 de beta, ¿sí? ¿Cuánto sería 2 tercios a la 2 más 1? ¿Cuánto le da? 13 novenos. 13 novenos, ¿ok? Eso es igual a secante a la 2. Ahora, podemos sacar secante, ¿verdad? Sacando la raíz cuadrada aquí, el más menos, o podríamos trabajar con secante a la 2. Sabemos que secante, sabemos que secante de beta es igual a 1 entre coseno de beta, ¿verdad? Si elevamos esto a la 2, entonces ya lo tenemos, ¿verdad? Secante a la 2 va a ser igual a 1 entre coseno y todo a la 2. Cuando teníamos una fracción elevada a la 2, entonces se eleva cada uno, ¿verdad? El numerador a la 2 y el denominador a la 2. Entonces, secante a la 2 de beta es lo mismo que 1 entre coseno a la 2 de beta, ¿verdad? 1 a la 2, 1 y coseno de beta a la 2, coseno a la 2 de beta. Entonces, listo, ¿verdad? De ahí despejamos entonces el coseno. Entonces, secante a la 2 ya lo tenemos, es 13 novenos. Eso es igual a 1 entre coseno a la 2 de beta, ¿sí? Para despejar el coseno, entonces, coseno pasa aquí a multiplicar y el 9 también. Y luego aquí el 13 a dividir. O incluso más fácil, ¿verdad? Si secante a la 2 es 3 entre 9, entonces coseno a la 2 va a ser al revés, 9 entre 13, ¿verdad? El recíproco, ¿sí? Muy bien, ya tenemos coseno. Entonces ahora podemos aplicar la propiedad, la pitagórica, ¿verdad? Que era seno a la 2 de beta más coseno a la 2 de beta va a ser igual a 1. Todo eso para averiguar seno, ¿verdad? Que era lo que queríamos averiguar. Entonces, despejamos, ¿verdad? Seno a la 2 de beta más coseno a la 2 de beta es 9 tercios. 9 treceavos. Igual a 1. Despejamos ahí. Seno a la 2 de beta igual 1 menos 9 entre 13. ¿Cuánto sería eso?
4/13. Muy bien. Y para quitarle la potencia, ahora sí, porque lo que queríamos era seno, ¿verdad? No seno a la 2. Pues ahora sí, aplicamos raíz cuadrada. Ahora, bueno, y ahí si lo queremos simplificar, ¿verdad? Podemos escribirlo como 2 sobre raíz de 3, ¿verdad? Raíz de 4/13, ¿verdad? Sale el raíz de 4, que es 2, y el raíz de 3 se queda igual. Ahora, tenemos dos opciones, pero el lado terminal está en el tercer cuadrante. Entonces, ¿cuál opción vamos a tomar? ¿La positiva o la negativa? La negativa. La negativa, ¿verdad? Porque en el tercer cuadrante, seno y coseno son negativos. Muy bien. Tomamos la solución negativa porque estamos en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, seno de beta es menos 2 sobre raíz de 3. Ahora, queremos averiguar, eso no era lo que queríamos averiguar, ¿verdad? Lo que queríamos averiguar era seno de menos beta. ¿Cómo sería entonces? Seno de menos beta. ¿Cómo lo podríamos averiguar? Es igual a menos seno de beta. Exacto, ¿verdad? Por la paridad del ángulo, entonces el menos como que sale del ángulo, sería menos seno de beta. Y como ya tenemos seno de beta, sería menos lo que nos dio, era menos 2 sobre raíz de 13. Entonces nos da 2 sobre raíz de 13, ¿verdad? Menos, menos, más. ¿Ok? Y listo. Menos 2 sobre, ay, 2 sobre raíz de 13. ¿Ok? Y listo. Ahora, eso es una opción, ¿sí? Pero lo podemos resolver de otra forma y que creo que es un poco más sencilla, porque vean que esa era como ir haciendo como varios caminitos, ¿verdad? Y llegando ahí al resultado final. Entonces, otra opción que ya hemos trabajado antes. Tangente de beta, ¿cómo se calcula la tangente de un ángulo? Cateto opuesto sobre adyacente. Muy bien, cateto opuesto sobre adyacente. Vamos a poner aquí. Entonces, por ejemplo, que aquí está el ángulo beta en un triángulo rectángulo. Entonces, el opuesto, como tangente de beta, era 2/3, el opuesto era 2 y el adyacente era 3, ¿verdad? Si queremos averiguar seno de beta, entonces, ¿cómo se calculaba el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Ya tenemos el opuesto, pero nos hace falta encontrar la hipotenusa. ¿Cómo encontramos la hipotenusa? Con teorema de Pitágoras. Con Pitágoras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, x a la 2 igual 2 a la 2 más 3 a la 2. X, vean que aquí cuando pasamos la potencia a raíz, igual por ser un triángulo rectángulo, consideramos solo la opción positiva, ¿sí? Entonces raíz de 2 a la 2 más 3 a la 2, que nos da raíz de 13. Entonces seno de beta va a ser opuesto, que era 2 sobre la hipotenusa, que es raíz de 13. Ahora, considerando que esto está en el tercer cuadrante, entonces ahora sí, el seno lo ponemos negativo.
¿ok? Por estar en el tercer cuadrante. O incluso desde aquí, ¿verdad? Si lo dejamos con el más o menos, consideramos entonces la opción negativa por estar en el tercer cuadrante, ¿ok? Y ya tendríamos el seno. Para encontrar el seno del opuesto, entonces nada más le ponemos un menos adicional. ¿Cuál se les resulta más fácil? ¿Cuál de las dos Es, es? esta. Esta, De ¿verdad? esta forma, Sí, esta forma es mucho más rápida, ¿verdad? Ahora, depende mucho del ejercicio. Puede ser, en este caso nos funcionaron las dos formas, ¿verdad? Puede ser que no siempre funcione de esta forma. Entonces, nada más les digo, pueden usar lo que ya hemos visto hasta el momento. Si les funciona, súper bien. Y si no, entonces introducir también las identidades trigonométricas, ¿verdad? Pero vean que llegamos a lo mismo. Ok, y la otra pregunta era tangente a la 2 de beta más 1, ¿verdad? Entonces, era tangente a la 2 de beta más 1. Como ya teníamos tangente, entonces está mucho más fácil, ¿verdad? Era 2/3 a la 2 más 1. ¿Cuánto nos daría eso? 13 novenos. 13 novenos, ¿verdad? ¿A dónde salía este 13 novenos? De aquí, ¿verdad? Secante a la 2 es tangente a la 2 más 1. Entonces, aquí también lo sacamos, ¿verdad? Secante a la 2 va a ser 13 novenos. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Ahí. Todo claro, profe. No. Bueno, entonces, vean que podemos usar, digamos, lo que hemos visto hasta el momento de razones trigonométricas también, ubicarlo en el triángulo rectángulo, en el plano cartesiano, ¿verdad? Es importante considerar en cuál cuadrante se encuentra en este tipo de ejercicios para considerar la opción positiva o la negativa, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el cuarto. Entonces dice, calcule seno de alfa menos beta si seno de alfa es menos 3/5 y coseno de beta es menos 1/4. Ambos en el tercer cuadrante. Entonces, vamos a poner acá. Me dicen si ocupan copiar esto, chicos. Me da igual. No, sí. Vamos a acá. Así era, ¿verdad? Seno de alfa y coseno de beta. Ujú. Ok, listo. Entonces tenemos seno de alfa menos 3/5, coseno de beta menos 1/4. Y tengo que averiguar seno de alfa menos beta. ¿Qué podríamos utilizar? ¿Qué hacemos primero para averiguar seno de alfa menos beta? ¿Cuál era la fórmula o la identidad trigonométrica? Profe, no era como seno, coseno, seno por coseno menos seno por coseno. Exactamente, muy bien. Entonces, seno de alfa menos beta va a ser igual a seno del primero, ¿verdad? Seno de alfa por este coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. ¿Sí? Muy bien. Esta de aquí, recuerden, esta. Seno de alfa por coseno de beta, más o menos, ¿verdad? Seno de beta por coseno de alfa. Ahora, según esa fórmula, ocupamos el seno y el coseno de cada ángulo.
pero no lo tenemos. Por ejemplo, no tenemos aquí cuánto es el coseno de alfa y no tenemos cuánto es el seno de beta, ¿verdad? Para la fórmula. Es decir, ya tenemos el seno de alfa y el coseno de beta, pero no tenemos seno de beta ni coseno de alfa. ¿Cómo los podríamos averiguar? Con Pitágoras. Con la pitagórica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si tenemos seno a la 2 de alfa más coseno a la 2 de alfa, eso es igual a 1, ¿sí? Despejamos ahí el coseno. Entonces, coseno a la 2 de alfa va a ser 1 menos seno a la 2 de alfa. Ya tenemos el seno, ¿verdad? Coseno a la 2 de alfa va a ser igual a 1 menos 3 quintos a la 2. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cuánto le da? 16 sobre 25. ¿Ok? Entonces, coseno de alfa va a ser más o menos raíz de 16 sobre 25. Y 16 sobre 25 ahora sale de la raíz como 4 quintos. Ahora, tenemos la opción o la solución más o la positiva, ¿verdad? 4 quintos o menos 4 quintos. Como estamos en el tercer cuadrante, ¿cuál solución vamos a tomar? ¿La La positiva o la negativa. negativa? La negativa, ¿verdad? Por estar en el tercer cuadrante. ¿Sí? Ahora, para averiguar el seno de beta, hacemos exactamente lo mismo. Lo mismo, mismo. Por acá. Entonces, seno a la 2 de beta más coseno a la 2 de beta es igual a 1, ¿sí? Ya tenemos el coseno de beta, entonces lo que vamos a averiguar es el seno. Despejamos ahí el seno. Seno a la 2 de beta es igual a 1 menos cos a la 2 de beta. Como ya tenemos el coseno, lo sustituimos. Seno a la 2 de beta es igual a 1 menos un cuarto a la 2. ¿Cuánto nos daría eso? 1 menos un cuarto a la 2. Quince sobre 16. 15. Ujú, sobre 16. ¿Ok? Entonces, seno de beta es igual más o menos raíz de 15 sobre 16. Igual, por estar en el tercer cuadrante, consideramos solo la negativa. Era 15 sobre 4. Ujú, bien. Por estar en el tercer cuadrante. Muy bien. Ahora ya tenemos coseno de alfa, ya tenemos seno de beta y los anteriores, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular la resta. Ahora sí, vamos a ir sustituyendo. Entonces, seno de alfa era menos 3 quintos. Coseno de beta era menos un cuarto, menos seno de beta menos raíz de 15 entre 4
por coseno de alfa menos 4/5. ¿Y cuánto le da eso? ¿Cuánto le da? Tres menos 4 raíz de 15 sobre 20. ¿Ok? Bien, y listo. Hasta ahí llegaría. ¿Sí? ¿Dudas, chicos, en esa o en otra? Todo súper claro. Pero fue una consulta. Esa también se podría hacer con Pitágoras. Podría hacerse con Pitágoras también. Ujú. Es decir, armar el triangulito, como ya tenemos seno, ¿verdad? Podríamos ubicar el opuesto sobre hipotenusa, etc. Sí, también. Muy bien. Ahora, la idea aquí, ¿verdad? Era practicar un poco más lo de identidades, pero también se puede hacer con eso. Ok, entonces, está este tipo de ejercicios, ¿verdad? Que era eso, como averiguar, por ejemplo, la resta, ¿verdad? Entonces, hay que saber si la identidad de la resta o de la paridad, etcétera, ¿verdad? O de ese cante. Ahora, también, como les había comentado al principio, ¿verdad? Las identidades trigonométricas nos sirven para reescribir el criterio de una función trigonométrica, ¿ok? Eso no lo hemos hecho, es decir, no hemos practicado ese tipo de ejercicios, pero quiero que primero ustedes lo hagan y luego lo practicamos ya todos, ¿ok? Que serían estos ejercicios de acá. Por ejemplo, me dan el criterio de la función g de zeta, que es igual a coseno de zeta más pi cuartos entre seno de 4 zeta. Hay que reescribir el criterio de esta función, ¿verdad? De forma tal, bueno, usando identidades trigonométricas, de forma tal que nos quede una expresión en la que se muestre seno de 2 zeta, seno de zeta y coseno de zeta, ¿sí? En las que solo se muestre esas expresiones, nada más, ¿sí? Entonces, reescribir el criterio hasta llegar a algo que solo dependa de seno de 2 zeta, seno de zeta y coseno de zeta, ¿ok? O, por ejemplo, esta otra, que me dicen, J de X es igual a 2 entre coseno a la 2 de X menos 1 entre 1 menos seno de X. Hay que reescribir el criterio de forma tal que solo quede una expresión fraccionaria, es decir, una fracción en donde haya un seno de X. ¿Sí? Nada más. Entonces, nada de coseno, nada de tangente, nada. Solo seno. Lo mismo está de acá, ¿verdad? Igual tenemos una función y solo debe dar como resultado o reescribiendo el criterio de forma que solo se vea o solo aparezca, ¿verdad? El coseno de X. Y esta otra, igual reescribiendo el criterio de esa función, nada más que al finalizar tiene que quedar este criterio. Ya me dan el resultado. Es decir, ya me dan a qué es lo que hay que llegar. ¿Ok? Entonces, voy a separarlos en grupos y me van a ir resolviendo esos ejercicios. Bueno, em, bueno, ok. Entonces, son 5 grupos. Entonces, en orden, ¿verdad? Es decir, el grupo 1 hace la primera, el grupo 2 la segunda y así. Y el grupo 5 va a ser, va a ser la primera también. Ay, perdón. Va a ser la primera también. Ok, ya se los voy a mandar. Entonces ya están ahí en los grupos. Ya los dejo compartir.
Em, listo. Ya se los voy a mandar ahí a Telegram. Denme un segundo. Ok. Entonces, vamos a revisar. Esta primera dice, considera las siguientes funciones definidas en su dominio máximo, ¿verdad? El criterio de la función g de zeta igual coseno de zeta más pi cuartos entre seno de 4 zeta. Hay que reescribirlo hasta que quede algo que solo dependa de seno de 2 zeta, seno de zeta y coseno de zeta. Entonces vamos a ver, esta la tenían dos grupos. El grupo uno tenía el de este mismo, ¿verdad? Coseno de zeta por coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 menos seno de pi cuartos igual raíz de 2 sobre 2 por seno de zeta. Y todo entre seno de 4 zeta. Ahora, seno de 4 zeta hay que transformarlo también con alguna identidad trigonométrica, ¿ok? Pero este 2 aquí, ¿de dónde salió? O el 2 era este, chicos, del grupo uno. Profe, yo lo puse como si fuera el 2 que divida esos dos. No sé Ah, si ok. me voy a entender. Ajá. Entonces este 2 viene aquí. Entonces, este seno de 4 zeta hay que transformarlo, ¿sí? Todavía falta. Entonces, aquí el grupo 5 hizo algo parecido, ¿verdad? Aquí aplicando lo de las propiedades, ¿verdad? Coseno de zeta por coseno de pi cuartos menos seno de zeta por seno de pi cuartos, ¿verdad? Lo primero. Coseno de pi cuartos, ahí falta calcularlo, ¿verdad? Era lo que ya calculó el otro grupo, que era raíz de 2 sobre 2 por coseno de zeta menos raíz de 2 sobre 2 por seno de zeta. Pero lo que hizo este grupo está muy bien en la parte de abajo, ¿verdad? Seno de 4 zeta, eso se puede transformar como, es decir, se puede ver como seno de 2 por 2 zeta. Entonces va a ser el del ángulo doble, ¿ok? Entonces el ángulo doble del seno era 2 por seno del ángulo, que en este caso el ángulo es 2 zeta, por coseno de 2 zeta, ¿ok? Lo que hace falta ahí transformar, vean que lo que teníamos que llegar era solo a seno de 2 zeta, que ya lo tenemos, seno de zeta y coseno de zeta. Pero ahí tenemos un coseno de 2 zeta, hay que transformarlo, ¿ok? Entonces voy a escribir eso. 2 por seno de 2 zeta, ese seno de 2 zeta ya está, ese queda así, por coseno de 2 zeta, ese es el que hay que transformar. Coseno de 2 zeta, podemos utilizar el de coseno a la 2 menos seno a la 2, ¿verdad? Ir transformando. Y aquí en el numerador se puede sacar a factor común el raíz de 2 sobre 2. Chicos, el grupo 3 y el grupo 4 no me lo han enviado todavía. ¿Ok? Listo. Entonces ahí transformamos esta en coseno a la 2 de zeta y seno a la 2 de zeta. ¿Ok? Ahora, tampoco me dice que tiene que depender de coseno a la 2 ni de seno a la 2. Entonces, esto hay que transformarlo. ¿Cómo se puede transformar ahí? Si tenemos coseno a la 2 de zeta menos seno a la 2 de zeta, eso se puede ver como una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Es decir, la idea es que quede lo más simplificado posible. Entonces,
Sí, la diferencia de cuadrados. Coseno a la 2 menos seno a la 2 va a ser coseno menos seno por coseno más seno. ¿Y qué más se podría hacer ahí? Podríamos cancelar el coseno de cita menos seno de cita. Se podría cancelar, ¿verdad? Vean que ya todo está factorizado, entonces coseno menos seno entre coseno menos seno. Se simplifica. Sí, voy para. Entonces, g de cita me queda en el numerador. Raíz de 2 sobre 2, ahí se puede aplicar lo de la orejita, ¿verdad? Entonces solo me queda en raíz de 2. Entre este 2 se multiplica con este 2 de abajo. Entonces me queda 4 seno de 2 cita por coseno de cita más seno de cita. Ya me queda una expresión que solo depende de seno de 2 cita, coseno de cita y seno de cita. Y listo. ¿Sí? ¿Dudas ahí, chicos? Pero yo tengo una consulta. ¿Sí? Bueno, reescribiste el seno de 4 cita como seno de 2 por 2 cita. Ajá. Ese 2 que está afuera es que sacaste el 2 que está multiplicando al 2 cita, quedando 2 por No, seno de de 2 cita. la fórmula más bien, de la identidad. Aquí vamos. De la identidad del ángulo doble. Aquí. Este 2 de la identidad. Entonces, digamos, ahí teníamos nosotros seno de 2 por 2 citas. Nuestro alfa sería 2 citas. ¿Sí? Entonces, la fórmula seno de 2 alfa va a ser 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Pero alfa es 2 citas. Entonces, aquí 2 seno de 2 citas por coseno de 2 citas. Sí, pero el 2 es de la Ok, fórmula. ok, gracias. Con mucho gusto. Ah, profe, eso del cita, no sé si así se escribe, eso no afecta en la forma. No, es el nombre del ángulo. Es decir, aquí puede ser cita, aquí puede ser beta, puede ser gamma, delta, cualquier ángulo. Sí, es el nombre del ángulo, nada más. ¿Ok? Lo que sí afecta, digamos, es el número que lo acompaña. Es decir, ahí sería, digamos, ese 4 citas se puede escribir como 2 por 2 citas, ¿verdad? Pero lo mismo hubiera sido si fuera 2 alfa, 2 beta. Ok. Ok. Entonces, digamos, ok, entonces listo el primero. Ahora, el segundo, igual, teníamos, ahora vean que el ángulo ya no es cita, sino ahora es x, es decir, la variable es x, pero es lo mismo. Reescribir el criterio para que solo se obtenga una expresión fraccionaria en términos del seno. Entonces vamos a ver aquí este grupo que hizo. Teníamos una resta de fracciones, ¿verdad? 2 entre coseno a la 2 de x menos 1 entre 1 menos seno de x. Solo tenemos que llegar a algo que solo dependa de seno de x. Entonces hay una pista. Coseno al lado de x es el que hay que ir transformando, ¿verdad? En términos de seno. Entonces, muy bien, aquí utilizan la pitagórica, ¿verdad? Coseno al lado de x va a ser 1 menos seno al lado de x. Luego, ok, a ver aquí qué hicieron. Ajá, ok, muy bien. Antes de hacer lo de la resta, ¿verdad? De esas fracciones, este 1 menos seno a la 2 se puede ir transformando también con diferencia de cuadrados. Antes de resolver lo de la, eh, lo de la resta de las fracciones. Entonces, por ejemplo, para que quede un poco más fácil a la hora de restar, esa 1 menos seno a la 2 se puede ver como una diferencia de cuadrados, ¿verdad? 1 menos seno por 1 más seno. Entre, era 2 menos y la otra fracción.
Ahora, al resolver esa diferencia, esa resta, digamos, de fracciones, ¿qué pasaba cuando se repetía un factor en los denominadores? ¿Se acuerdan? Y se pone solo uno. Se pone solo uno, ¿verdad? Se pone el de mayor grado, que en este caso los grados son iguales, ¿verdad? Todos están a la 1. Entonces solo se va a poner una vez. ¿Sí? Vean que queda un poquito más sencillo. Entonces el denominador 1 menos seno de x por 1 más seno de x. ¿Sí? Ahora, esto, es decir, el denominador nuevo o el denominador en común, se divide entre el denominador anterior, ¿verdad? 1 menos seno por 1 más seno entre 1 menos seno por 1 más seno, ¿cuánto daría? Uno. Se cancelan. Se cancelan, ¿verdad? Daría 1, muy bien, y eso se multiplica por el numerador. 1 por 2, 2, menos, y se hace lo mismo con la otra. 1 menos seno por 1 más seno entre 1 menos seno, ¿cuánto daría? 1 más n. Exacto, se cancelan estos y me daría solo el 1 más seno, y se multiplica por el numerador, ¿sí? Ahora, en el numerador se va a ir simplificando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2 menos 1 menos seno de x, ¿sí? Este menos 1 distribuye aquí entre lo que ya teníamos. 1 menos seno de x por 1 más seno de x. Ahora, ¿qué podríamos hacer en el numerador? Hacer la resta de 2 menos 1. Hacer la resta de 2 menos 1, ¿verdad? Sería 1 menos seno de x entre, luego, ¿qué se puede hacer? Se puede cancelar el 1 menos seno de x. Cancelar. Este, y listo. Ya me queda reescrita la función, ¿verdad? El criterio de la función en términos de seno. Solo me va a quedar una expresión fraccionaria, es decir, una fracción que depende solo de seno de x. ¿Ok? Ahora, lo que ustedes hicieron aquí, es decir, tienen la idea bien, pero vean que ahí, digamos, tienen que, vamos a ver, a la hora de llegar a esto, por ejemplo, eso va a ser una cuadrática, tendrían que resolverlo, ¿verdad? Para poder cancelar ahí. Entonces les queda un poco más como complicado, ¿sí? A la hora de cancelar o simplificar, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde que ustedes tienen 1 menos seno a la 2 y 1 menos seno, reescribirlo más bien como una diferencia de cuadrados, ¿ok? ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Ahí, ¿no? Creo que el grupo 3 no me lo mandó, entonces vamos a ir resolviendo. Igual, ese se resuelve muy similar al anterior, ¿verdad? Tiene que quedarme algo que solo dependa de coseno. Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer ahí primero? ¿Qué vamos a transformar ahí primero? Transformar el seno de 2. Exacto. Este seno a la 2 lo vamos a cambiar por 1 menos cos a la 2, ¿verdad? Y ahora,
Se homogeniza. Antes de homogenizar, No, todavía hay que hacer lo de el que viene el coseno a la 2, lo de la, me olvidó el nombre, pero es hacerla en dos La grupitos diferencia de con más y cuadrados. menos. exacto, Ajá. la diferencia de cuadrados. Muy bien. Profe, eso se hizo con la pitagórica, ¿verdad? Sí. Ahí. 1, 2. Bien. Ahora sí, se homogeniza, ¿verdad? ¿Cuál sería el denominador? 1 menos coseno de x y 1 más coseno de x. Exacto. ¿Ok? ¿Y qué quedaría en el numerador? 4 menos 2 por 1 más coseno de x. Exactamente. Ok. Ahora se hace aquí la distributiva, ¿verdad? El -2 por este y -2 por este. Ahora, ¿qué se puede hacer ahí? Sumar lo de arriba. Bueno, restar lo de arriba. Ajá, restar semejantes, ¿verdad? Este 4 menos 2. ¿Y ahora? ¿Qué podríamos hacer? Podemos simplificar el 1 más cos con el 2 cos de arriba. Este con este. No, porque aquí tengo una resta, es decir, todavía este no está factorizado para poderse cancelar, ¿verdad? ¿Cómo podríamos factorizar este? ¿Hay factor común? Ajá, muy bien. ¿Factor común de qué? Del 2. Del 2. Entonces, 2 por 1 menos cos de x entre 1 menos cos de x por 1 más cos. Y ahora sí, ¿cuál puedo Porque ahí cancelar? a la hora de hacer el factor común queda un 1 en 1 menos 2. Se divide, recuerda, el factor común se divide 2 entre 2, el resultado es 1. Menos 2 cos de x entre 2, se cancela el 2 y me queda menos cos. Siempre que Sí, yo sí. saco factor común, me tiene que quedar la misma cantidad de términos que tenía arriba, ¿verdad? Aquí teníamos Ujú. dos términos, en el factor común también me van a quedar dos términos, ¿verdad? Bueno, el factor común multiplicado por otro factor con la misma cantidad de términos, ¿ok? Sí. Y ahora sí, ¿cuál se podría cancelar? El 1 menos cos de x. Exacto, el 1 menos cos de x. Bien. Y listo, ya me queda una sola fracción que me depende solamente de coseno de x. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No? ¿Seguros? Vean que se parecía mucho a la anterior, ¿verdad? Y incluso la 4 sí, la 4 se parece mucho. Ya me la mandaron. Sí,
La 4 ya incluso me decían a qué es lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Ya ese es el resultado, ¿verdad? Ya simplificado, ya escrito todo. Entonces, voy a ver aquí qué hicieron los de este grupo. Ok, vamos a ver. Entonces, ellos tenían el criterio. Menos 2 cosecante a la 2 más 1 entre 1 menos cos de x. Ahí, ujú, cosecante lo escribieron como 1 menos seno, pero es cosecante a la 2, entonces 1 entre seno a la 2 de x. Y cuidado que aquí tenían un menos 2, entonces aquí también menos. ¿Sí? Y nada más vean que son detallitos. Entonces aquí les quedaría menos 2 entre seno a la 2 de x más la fracción que tenían, ¿verdad? 1 entre 1 menos cos de x. A lo que tenían que llegar solo depende de coseno. Entonces ya ahí les da una pista que el seno lo tienen que ir transformando. Vamos a ver acá. Ok. Ok, vamos a hacerlo entonces desde aquí. Tienen esto, menos 2 entre seno a la 2 de x más 1 entre 1 menos cos de x. ¿Qué creen que podríamos hacer ahí primero? Según viendo los ejercicios anteriores, ¿qué podríamos ir haciendo? Cambiar el seno a la 2. Exacto, ¿verdad? Con la pitagórica igual. Entonces, q de x igual menos 2 entre 1 menos cos a la 2. Entonces, ahora La diferencia de cuadrados. la diferencia de cuadrados, igual que en la anterior. ¿Ven? Ahora, Juntar los denominadores. homogeneizar, ¿verdad? Vean que es igual que en la anterior. Entonces, 1 menos cos de x por 1 más cos de x. Se divide, me queda aquí el menos 2 más 1 más cos de x. Se hacen ahí la resta de semejantes o la suma de semejantes, me queda menos 1 más cos de x entre 1 menos cos de x por 1 más cos de x. ¿Cuál creen que se podría cancelar ahí? Todavía no. ¿Qué podríamos hacer? Sacar un menos factor común arriba para poder cancelar el Ok, 1 menos coseno. exacto. Sacar un menos a factor común arriba. Y ahora sí. Este con este. ¿Mm? ¿Ven? Que era a lo que queríamos llegar aquí, ¿verdad? Menos 1 entre 1 más cos de x. Ahora, este grupo no transformó aquí el seno a la 2, ¿verdad? Ah, bueno, aquí sí lo puso, seno a la 2. Y aquí sí está el menos. Entonces, a la hora de hacer ahí la distributiva,
Tengo que revisar ahí el proceso, pero incluso desde aquí, ahí nada más cambian el seno a la 2 igual, por lo mismo. 1 menos cos a la 2 hacen la diferencia de cuadrados, se cancelan los términos y llegan, pero tengo que verificar si eso está bien, ¿verdad? Ok, listo. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Eh, Por ahora, si nos dejan usar la hoja de fórmulas para eso, se puede. Hay que aprendérsela, ¿sí? Es decir, la pueden usar mientras están estudiando, pero ya a la hora del examen o a la hora de las producciones estudiantiles, eso sí es con pura memoria, ¿ok? Bueno, por ahora solo me sé sen igual a cos y cos igual a sen. Sí. Pero igual, vean que se parecen mucho, digamos, las pitagóricas, esa ya ir aprendiéndose, la verdad, seno a la 2 transformarlo por 1 menos cos a la 2. Lo mismo con tangente o con la de cotangente, ¿sí? La de las sumas y restas, por eso les dije como alguna mnemotécnica, ¿verdad? Para aprendérselo. El de seno, San Carlos, San Carlos. El de coseno, Caja Costarricense, el Seguro Social, ¿verdad? Y ahí poco a poco se los van a ir aprendiendo, ¿sí? Yo sé que al principio cuesta, pero con más práctica se las aprenden un poquito más fácil, ¿ok? De hecho, profe, creo que el problema más bien es ese, que se parecen. Hay muchos detallitos, sí, como acordarse cuál era suma, cuál era la resta, ¿verdad? Entonces ahí, igual, con la práctica, pero tranquilos, que todo sale bien. Ahora, para lo de intersecciones, esto lo vamos a empezar el viernes, entonces, nada más recordando, ¿verdad? Ahí las funciones básicas. Si quieren, ¿verdad? Pueden recordar lo de la circunferencia para la clase del viernes, pueden llevarla, bueno, igual es virtual, ¿verdad? Pero tenerlo ahí a mano como lo de la circunferencia, porque eso lo vamos a estar usando para este tema. Y lo de las identidades. Entonces vean que se va acumulando como un poquito más la materia, ¿sí? Recordar la circunferencia y ir aprendiéndose las identidades trigonométricas, ¿ok? Pero bueno, chicos, entonces eso sería por hoy. Nada más para terminar, me escriben ahí el nombre, porfa, y el carnet en el chat. Sí, igual si alguno se queda a consulta, entonces a las 4 en este mismo enlace. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, con mucho gusto. Hasta luego, profe, gracias.